Buenas noches. En nombre de Gira Montesinay les damos la bienvenida al webinar Hilando Realidades, Tejiendo el Futuro. Hoy nos honramos con la presencia de 3 destacados empresarios textiles, a quienes me permito presentarlos y agradecer el que nos compartan su tiempo y experiencia. Ingeniero Manuel Espinosa Maurer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil. Licenciado José Cohen Seaton, expresidente de Canaintex y vicepresidente de Concamín. Maestro Rafael Saga Kalach, expresidente de Canaintex y expresidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Emilio Penjos Mugravi como moderador, contador público. Buenas noches e iniciamos. Muy buenas noches, bienvenidos los tres. Mi querido Fule, Manolo, Pepe, es un gusto tener este webinar con ustedes. Un poco la lógica que hemos manejado en los webinars es hablar sobre la industria, entender la realidad y hablar hacia el futuro en una visión optimista y realista de las cosas que tenemos que llevar a cabo. Entonces, me voy a permitir en este momento dar la palabra a Manolo Espinosa, presidente de la Cámara, para que en este momento nos haga favor de dar un contexto, el contexto actual de la industria. Y bienvenido, Manolo, esta es tu casa, bienvenido, muchas gracias por participar. Muchas gracias a ti, Emilio, gracias Alicia, saludos a todos, a Pepe, a Rafa. Pues gracias por la invitación y yo creo que es muy interesante. Vamos a empezar dando un poquito de contexto de lo que es la industria textil, subiendo un par de láminas nada más. Creo que antes de hablar de la parte de oportunidades que tiene la industria y en la crisis actual que estamos viviendo, pues es importante darle que los que no conocen mucho de la industria sepan un poquito rápido de qué se trata, ¿no? Como ustedes saben, la industria textil, tenemos 1.300.000 empleos totales, somos el 10% del empleo manufacturero formal, el 70%, esto es muy importante, de nuestra fuerza laboral lo conforman mujeres, jefas de familia. Tenemos también una de las más importantes cadenas de valor, aquí es el 37% de valor agregado, esto es contenido nacional. Exportamos 6.500 millones de dólares al año, que eso se ha mantenido estable durante ya algunos años. Hemos invertido 2.500 millones de dólares también en los últimos años y somos el 9% del PIB manufacturero total. Es importante mencionar también que en este momento, pues ustedes saben lo que estamos viviendo y hemos tenido una de las crisis más dramáticas. Entonces, de ese 1.300.000 empleos que genera el sector, con el paro que hemos tenido, aproximadamente un 95% de caído de nuestras ventas, de nuestro flujo, de nuestra producción, que muchos de ustedes estoy seguro lo están sintiendo, pues aproximadamente 1 millón de personas están en paro, están en su casa, si suman el 70% de que sean mujeres, 700.000 mujeres están ahorita esperando que nos cambie el semáforo, como dicen, ya para poder arrancar. Esto es un poquito de donde está el sector textil, porque muchas veces nada más pensamos que son las prendas y se nos olvida que también hay textiles inteligentes, que están los textiles del hogar, está el aeroespacial, la automotriz, los textiles técnicos, hablando de los textiles de la atención médica, de la cadena de atención médica, donde ahorita se ha generado un déficit bestial, como lo saben, las prendas y los textiles de decoración, ¿no? En la parte de los textiles que atienden a la cadena de atención médica, al sector salud, ahí hemos tenido, vamos a hablar más adelante de esto, porque hemos tenido una gran oportunidad ahí y esa oportunidad la hemos dejado pasar porque no nos dejaron a muchas de las empresas que podían haberse reconvertido, no nos dejaron reconvertirnos. Esto es, no nos dejaron cambiar de los productos que estábamos haciendo en un principio a productos que atienden a esta cadena de atención médica o al sector salud, ¿no? Básicamente, para no extenderme mucho, Emilio, esto es lo que quiero decir. Podemos pasar a la siguiente fase. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Vamos a pasar en este momento con Pepe. Pepe tiene un papel fundamental porque ha sido una de las personas que ha estado más cercanas al TEMEC y hoy es un día histórico. Si hubiéramos planeado esta plática para tenerla exactamente el día de hoy, no sé si hubiera coincidido tanto, pero hoy es el primer día que entra en funciones el TEMEC. A mí me gustaría que sobre eso nos hablaras y nos dieras un poco de contexto, Pepe, para entender en dónde estamos parados.
Con mucho gusto, Emilio. Digo, antes que nada, gracias a Alicia, Emilio, saludando también a Manolo y a Fule, y agradecerles a todos los que están firmados de participar en este foro que creo que es importante e interesante. Y conociendo a Emilio, yo creo que él escogió esta fecha para este evento porque efectivamente el día de hoy es la entrada en vigor del USMCA, o en México conocido como el TEMEC. Comentarles un poco de antecedente. La realidad es que NAFTA, todo lo que es el Telecán, empezó pues hace 25 años, nada más les doy esta parte del antecedente, y realmente pues todo marchaba bien, ¿no? O sea, se hizo, fue creciendo, se fueron encadenando, o sea, se lograron una cadena de suministro integrada desde México, pues Estados Unidos y Canadá, que eso permitió la evolución de nuestro país, la evolución de las exportaciones, en fin, fue un acuerdo que en términos generales fue algo positivo para el país. Sin duda con muchas deficiencias como todo, sin duda con muchas áreas de oportunidad, y este antecedente se los doy porque dicen, bueno, esto es nuevo, el USMCA o el TEMEC es algo nuevo. Pues la realidad, esto nace de una amenaza, y aquí por eso es interesante hablar del tema, esto nace de una amenaza pues, del presidente Trump, ¿no? O sea, nosotros no veíamos que Trump iba a ganar, al final de cuentas Trump gana, y lo primero que dice es, tenemos un pésimo tratado de libre comercio con México, nos están robando, lo voy a cancelar. Y a lo mejor se nos olvida porque luego la memoria es corta, pero ahí hubo un ir y venir de que íbamos a perder un tratado que, dicho sea de paso, le representa a nuestro país exportaciones superiores a los 450,000 millones de dólares. Entonces, nada más imaginarse que estamos exportando a un ritmo de casi 1.500 millones de dólares diarios, pues es una cantidad bastante relevante de intercambios de mercancía. Ahora bien, entra en vigor el día de hoy algo que es algo renovado, algo que es actualizado. Como ustedes saben, hace 25 años pues no había comercio electrónico, eran otras prácticas de comercio que se llevaban a cabo, y esto es una modernización del acuerdo. Sin duda el gran reto, y aquí hablando ya del sector textil, pues teníamos unas amenazas muy puntuales, y lo diré de una forma simple. El acuerdo, todo tiene que ser originario del país, o sea, hay una regla que se le conoce del hilo para adelante, o sea, la famosa regla Yarn Forward, y esa es la regla que rige la relación textil en este acuerdo y en este tratado. Digo, en algunos otros, pero en este particularmente. Y habían ciertas preferencias, o sea, y las preferencias se les conocen como TPLs, pero realmente son preferencias arancelarias, que explicado de otra manera era como que las excepciones a la regla, ¿no? Entonces, estaba la amenaza de que la postura americana era de que esto tenía que ser un tratado sin que tuviera excepciones a la regla. Claro que cuando nosotros hicimos una evaluación en todas las rondas de negociación, ya estaba montada una cadena de suministro construida a partir de estas excepciones en algunos casos, y las peleamos para no perderlas y para que no se perdieran los balances. Afortunadamente, después de año y medio de negociaciones y de todas las rondas, se lograron mantener estos balances, y hoy, gracias a ello, se logran dos cosas importantes. La primera es esta que estoy mencionando de las preferencias, en donde, bueno, se quedan de esta manera los balances. Y la segunda es que ahora productos muy puntuales, por ejemplo, como el poquetín, que el poquetín es lo que se usa, las bolsas de sus pantalones, ¿no? Esa tela blanca que tienen en los pantalones se le conoce como poquetín. El poquetín tiene que ser ahora originario, y esto quiere decir que tiene que estar fabricado en la región, ya sea en Estados Unidos, Canadá o México. Entonces, pues esto es algo que regresa, para darles antecedente porque es una gran oportunidad. Esto se fue. Antes, hace 25, 30, 40 años, habían fábricas de telares completos que se dedicaban a la fabricación del poquetín. Cuando vino toda esta parte de la entrada china, etcétera, se perdieron pues todas estas fábricas porque era una tela altamente subvaluada, contrabandeada y tal, y que no tenía realmente un valor agregado. Entonces, se perdió, hubo una reconversión, creo que es importante mencionarlo, hubo una reconversión de estas fábricas, se dedicaron a hacer popelinas, en algunos casos gabardinas, o lo que podían hacer con ese tipo de telares para pues, aprovechar la coyuntura. Entonces, hoy, a partir del día de hoy, pues nuevamente el poquetín tiene que ser originario. El otro ejemplo es el hilo de coser.
Antes el hilo de coser pues, se podía importar de cualquier lugar, podíamos coser un pantalón con el hilo que fuera chino, de Malasia, donde quieran, y bueno, no tenía que ser originario. Ahora el hilo de coser tiene que ser originario. Entonces esto vuelve a ser una oportunidad para la gente que hace hilo, algunas hilaturas que quieren diversificarse, podrían irse a la parte del hilo de coser. Elásticos y cintas también es otra oportunidad. Cualquier pantalón resortado, cualquier cinta que se tenga que usar, también ahora tiene que ser originaria, y algunos tejidos especiales que también tendrían que ser ya de la región. Entonces yo creo que esto, sin duda alguna, pues sí está la amenaza, hay una oportunidad, pero creo que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la industria, creo que uno de los logros más importantes del sector textil en este sentido es que se hizo un capítulo específico en el USMCA, en el TEMEC, que se le conoce como un capítulo de enforcement, que no es otra cosa más que un capítulo para reforzar y llevar a cabo las leyes en materia aduanera. Entonces, esto va a ser todavía más estricto en el sentido de que va a haber más control en las aduanas para evitar pues, prácticas desleales de comercio, como la son la subvaluación, la triangulación, sin duda alguna en temas de contrabando. Entonces, sí hay un capítulo específico que habla puntualmente del enforcement en la parte textil. Entonces, aquí en esta diapositiva que presentan, bueno, algunos, ¿no? La verificación de origen, verificaciones sorpresas, comités para asuntos especiales. O sea, este es un capítulo muy valioso que nosotros como industria tenemos que aprovechar y trabajar con nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, para el correcto y puntual cumplimiento. Les digo esto porque en el caso anecdótico de cuando empezamos a negociar NAFTA, bueno, el TEMEC, empezaban a haber diferencias, ¿no? Nos sentábamos con nuestra contraparte americana y la contraparte americana dice, bueno, pues, oye, pues mira, tú me exportas tanto y yo importo tanto, y de pronto le dije, oye, a ver, espérame, ¿cuánto dices que tú me exportas? ¿Cuánto yo te...? Y de pronto nuestra balanza no cuadraba por $1,000 millones. Había una diferencia de $1,000 millones. Y aunque ustedes no lo crean, esos $1,000 millones eran producto de triangulación. Nosotros como país no lo fabricábamos, sin embargo Estados Unidos lo estaba importando. Y claro, esto llega por los puertos de Long Beach y es todo el esquema. Entonces, inclusive a los americanos les estaba afectando la triangulación y el contrabando y por eso nuestras balanzas no cuadraron por $1,000 millones. Imagínense el área de oportunidad. Entonces, bueno, resumiendo el tema, pues hoy sí tenemos un TEMEC, un USMCA renovado. Afortunadamente, la amenaza de la cancelación del acuerdo más importante que explica el 87% de nuestras exportaciones totales del país, hoy pues, se ratifica, entonces ese riesgo ya no está ahí. Y bueno, la coyuntura también, habría que decirlo, geopolítica, pues también no deja de ser una oportunidad para que ahora la producción se haga en este hemisferio. Entonces, si toda la industria textil, y cuando digo textil es de su integración vertical, como Manolo le explicó, no solamente es hasta la prenda del vestir, que sin duda alguna es importante, pero en todos los sectores. Ya el textil está en aeroespaciales y tal, y muchas empresas que tenían ya su base de manufactura en Asia, principalmente en algunos casos en China, pues quieren tener y quieren regresar la fabricación y la producción a este hemisferio. Y cuando decimos este hemisferio, pues prácticamente estamos hablando de México, Estados Unidos y Canadá. Y cuando hablamos de esas ventajas competitivas y comparativas, pues México naturalmente debería de ser la mejor opción. Entonces creo que ahí hay algo positivo, creo que ahí hay algo que debemos de aprovechar y creo que esta es una coyuntura que se nos da, que es favorable. Digo, entendemos que hoy pues el tema de la pandemia, etcétera, es algo coyunturalmente complicado, pero bueno, siempre las oportunidades vienen cuando todo está, como dice el dicho, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, y creo que aquí hay que ir pescando estas oportunidades que hoy entran en vigor en este nuevo acuerdo, en el renovado NAFTA. Muchas gracias, Pepe. Pues para completar el guisado, necesitamos pedir el punto de vista de Fule para que nos pueda decir, basados en la información que tenemos, tanto de la industria como del contexto de las oportunidades que tiene el nuevo acuerdo. Tú tuviste mucha experiencia, Fule, en toda la parte
comunitaria, tienes acceso y visión de los negocios que la comunidad ha participado y mucho del segmento textil, porque pues toda la familia ha estado desde el principio en esto. ¿Nos podrías hablar un poco cómo ves tú en el contexto general del país y también de la comunidad? Primero que nada, muchísimas gracias. Yo sí quiero agradecerle a Mont Sinai, a su presidente Jacobo Cheja, a la mesa directiva, a Alicia, a ti, Emilio, en particular, por este esfuerzo tan importante que están haciendo, y ahora me referiré un poco a él dentro de mis palabras. También a Manolo, como presidente de Cámara, por compartir este panel, y a Pepe, que es un gran conocedor y que acaba de terminar su presidencia en Cámara, de estar aquí. Y pues a los múltiples escuchas, mujeres y hombres que vemos que se han conectado, más todos los demás que en redes sociales nos escucharán. Y lo digo porque, y me tomo este tiempo, porque creo que es un gran esfuerzo y tratar de hacer comunidad en estos tiempos es muy importante. Más nosotros que estamos acostumbrados a tener una vida social, comunitaria muy rica, y que en estos momentos pues la hemos visto pues muy disminuida y coartada con este tema de la pandemia y del COVID, y por eso es que yo celebro y valoro este esfuerzo que has venido haciendo. Y entrando en materia desde el punto de vista comunitario, nosotros hemos pasado en diferentes épocas, y yo reconozco dos en la época reciente, en donde verdaderamente ha habido un cisma muy importante en cuanto a las oportunidades y los negocios que muchos miembros de la comunidad, muchos de los que nos están escuchando, pues estaban. Y muchos de ellos estaban en el negocio textil y en el negocio de la confección, que por muchos años habían dedicado ahí, habían crecido sus familias en este negocio, y hubo un momento o momentos de una consolidación muy importante, de una desaparición de muchos que no pudieron continuar con sus negocios de la manera en que estaban planteados, y la comunidad se ha reinventado y ha encontrado otras oportunidades, otros negocios y otras formas de sobrevivencia. Yo la he atestiguado personalmente, y en momentos en que veíamos verdaderamente difíciles y que estábamos sumamente preocupados por cómo las familias iban a poder salir y reconvertirse, reinventarse, y bueno, pues yo tengo que decir que en dos de esos periodos importantes recientes, siempre me llevé, y ahí están los resultados, sorpresas increíbles de gente que pudo entrar a otros negocios, de gente joven de la familia que experimentó en otras cosas y pudieron hacer cosas y negocios que ahora son sumamente importantes en otros ramos. Entonces, yo estoy seguro que a pesar de que reconozco que este es, a mi gusto, el mayor reto personal, profesional, familiar, al que nos hemos enfrentado, por todo lo que significa y todo lo que está viviendo la gente que nos está escuchando, yo creo que difícil pensar que incluso aquellos que en sus negocios, porque hay algunos que les ha podido ir bien en este tiempo, pues no tienen la preocupación de la salud de sus padres, de los abuelos, de la familia, y una serie de cosas que lo vuelven muy complicado. Pero estoy seguro que en esta ocasión, con lo que comenta Pepe, con lo del TEMEC, que como bien dices, el día de hoy es un día muy especial para el tema del TEMEC, y Manolo, con respecto a la industria, como ven, ahora esta industria realmente tiene una gama muy amplia de negocios. Y sí, aunque el panorama se siente muy difícil todos los días, y creo que hay que partir de eso, de reconocerlo, los que estamos en él, estamos en una lucha diaria por trabajar y que las cosas vayan funcionando y que vayan regresando poco a poco a cauces, digamos, aceptables, el que va a haber muchas oportunidades.
y muchas oportunidades en este sector. Y algunas ya las empezamos a escuchar y algunos ya empiezan a llamar y algunos ya empiezan a venir y algunos han pedido algunas cosas referentes a la pandemia y a la salud, en las cuales pues se ha tenido que hacer algunas alianzas estratégicas entre gente de textil, con gente de confección, con gente que está ligada a incluso temas de exportación, para poder armar cadenas de suministro y poder hacer que esos productos se vayan. Entonces, esas oportunidades están surgiendo. El tema comercial entre China y Estados Unidos es verdaderamente una oportunidad para México y estoy seguro y convencido que con la tradición de los que estamos en esto, más algunos otros que seguramente estuvieron hace algunos años y querrán regresar y ver como una nueva oportunidad en este momento, como se está dando la circunstancia, va a haber oportunidades bastante interesantes. Y bueno, decirles que a veces las oportunidades las ven incluso más los que lo están viendo un poco de fuera que los que estamos sumamente adentro en el negocio y viendo cómo lo sacamos adelante. Y pues yo los invito a que esta noche y en esta plática a la que tú nos convocas, Emilio, pues tratemos de ver cuáles son algunas de esas oportunidades y experiencias que estoy convencido de que están ahí esperando a que algunas de ustedes o algunos de ustedes las puedan tomar. Pues muy bien, Fule. Me suena que vamos a tener entonces desarrolladores regresando a la ropa, o sea, algo por el estilo. No lo dudaría. Yo quisiera retomar una cosa muy importante respecto a esta plática. En primer lugar, quisiera darle las gracias al papá de Rafael Saga, el señor Mayer Saga, que fue el orquestador de toda esta plática, dar el reconocimiento de que nos hizo favor de contactar a todas las partes para llevar a cabo esta plática, que sin lugar a dudas hubiera sido imposible, ya que él fue un poco el de la idea de generar este contexto. Quisiera referirme a algunos temas, si me lo van a permitir. Los tres speakers, hablé con ellos antes y me dijeron que podía lanzar las preguntas y estábamos abiertos a las respuestas. Hay 4 compañías, las más grandes del mundo en la ropa, que son, una de ellas Inditex, la segunda es Uniqlo, la tercera es H&M, la cuarta es Primark. Desde mi perspectiva y mi conocimiento, no les estamos vendiendo nada desde México y si les vendemos muy poquito. ¿Por qué estamos afuera del gran crecimiento de la moda en el mundo? Me gustaría, si el que quiera libremente tomar la palabra, les pido que adelante. Yo creo que esa es una pregunta para mi querido Pepe. Adelante, Pepe. Muy bien. Mira, a ver, dando un poquito de antecedente, ¿no? Estas empresas, digo, primero que nada, el sector es un sector importantísimo, ¿no? De pronto, no quiero decir que se menosprecia, porque tiene su valor propio, pero de pronto no dimensionamos la magnitud y el tamaño. Quiero que sepan que las principales fortunas del mundo están basadas en temas textiles. En ropa. ¿no? En ropa, de pronto se nos olvida. Creo que hay casos puntuales que tampoco son muy conocidos. Samsung, Daewoo, Toyota, que de pronto pues vemos, oye, pero ¿de qué me estás hablando? No, Samsung es una pantalla que la tengo aquí en mi casa y tal. Bueno, esas son empresas que empezaron textiles. De hecho, muchas de ellas siguen siendo textiles. Tienen todavía, Samsung tiene su división de textiles, Daewoo también, Toyota también, inclusive Toyota hace maquinaria textil. Dicho esto y contestando y regresando a la pregunta, las economías de escala que se logran alrededor de la industria textil son impresionantes. Ahora, estas empresas de este nivel, ¿no? Inditex, Uniqlo y tal, van creciendo y van desarrollando a base de tener una plataforma que se le conoce de sourcing o de proveedores a nivel global que es bastante compleja. Realmente ese es el éxito y gran parte del éxito de estas empresas es tener resuelta su proveeduría y el tema logístico. Entonces, cuando uno dice, oye, es que yo le quiero vender a Zara, sin duda alguna es un reto, ¿no? Y unos pensarían, porque es un poco el racional, decir, oye, a ver, no sé cuántas tiendas de Zara hay aquí en México, más todo el grupo de Inditex, ¿por qué no le vendo directo y le entrego directo a sus tiendas? Realmente algunos que conozco que se dedican a las exportaciones, para ellos, mandan el producto y luego el producto regresa.
porque realmente lo que vale de ellos es esta parte de logística, y ahí es donde está, no quiero decir la magia, pero realmente la clave del éxito de estas empresas. Ahora bien, sí es característico, y aquí retomo lo que dice Fule y lo que dijo Manolo, sí es característico de nosotros, pues no estar coordinados. La verdad hay que decir las cosas como son. No promovernos entre nosotros, no trabajar, y creo que aquí en este foro amerita decirlo, o sea, no trabajar como trabaja una comunidad. Yo creo que deberíamos de pensar en el sector textil desde el campo, ¿no? Desde la siembra, cosecha del algodón, hasta el aparador, que le decimos, ¿no? Que realmente lleguen nuestras prendas hasta el aparador. Y para lograrlo, pues hay que hacer un frente común, un equipo común y sabernos vender, porque luego de pronto no nos sabemos vender. Y fíjense, no necesariamente, y creo que esta debe de ser una lección para todos, no, digo, aunque ahora sí los que estamos aquí presentes pensaríamos que sí, pero no todo es costo. O sea, no todo es que el otro me lo vende más barato. No todo va a un tema de precio. Realmente va a un tema de proximidad, de confiabilidad, de nivel de servicio. Entonces, creo que esa parte es la que debemos de estar promocionando. Y si empezamos a lograr colocarnos ahora con la coyuntura, creo que podríamos ser proveedores de estas grandes empresas. A nivel cámara se ha empujado, de hecho, constantemente, y si gustan a través de Emilio, podemos, con mucho gusto al interesado, que les lleguen también los mails de los intereses, ¿no? Porque de pronto llegan, llaman a la cámara, hay empresas muy grandes también, por poner un ejemplo reciente, la empresa esta deportiva, ¿no? Decathlon, pues empezó a poner su pie en México y de pronto está interesado, pues en fabricar en México, porque con esto de la pandemia, pues están buscando tener proveeduría local. Ya no quieren tener una cadena de suministro que esté a tanta distancia, ya no quieren poner una proyección de venta y por lo tanto una compra con un horizonte a 10 meses. Nosotros hoy no sabemos qué va a pasar en los próximos, no quiero decir ni 10 semanas, no, en los próximos 10 minutos. Esto es muy cambiante. Entonces, creo que hoy sí podemos volver a tomar el rol natural, que sería ser proveedores de estas empresas, pero también, muy importante, ser proveedores de este hemisferio. Sustituir, que esta es la clave, sustituir importaciones por producción nacional, sustituir importaciones por fabricación nacional. Y entonces sí, vamos a incrementar el contenido nacional para nuestro mercado interno y para el de las exportaciones también, que deberían de estar complementando. Yo quisiera solo recordar, y muchos de las gentes que están en nuestra audiencia seguramente lo recordarán, sí les vendíamos a esas cadenas y sí les hacíamos productos. Hace algunos años éramos muy competitivos y teníamos pedidos muy importantes de empresas de ese tipo comprando en México. Después se dio todo el tema de CAFTA y del tratado, y muchas de esas prendas, ahí fue donde empezó a reducirse mucho lo que se hacía en México y se fue a los países de CAFTA, pero podríamos regresarlo. Eso es algo muy, 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 muy importante. Y ya lo veremos. No me atrevo a, en un momento tan difícil para la industria, para el país y para todos, de manera muy optimista, decir que eso va a suceder. Pero podría suceder con el tema entre Estados Unidos y China, con el tema de lo que comenta Pepe de la rapidez y de que quieren mucho más cortos los tiempos. México podría hacer eso, y tal vez habría que hacer algunas cosas para poder asegurarnos que parte de lo que se hace en los países de CAFTA se pudiera hacer en México o desde México. Creo que eso es algo muy importante en lo que tenemos que trabajar para tratar de lograrlo, pero sí lo hacíamos. Quiere decir que la capacidad de costura, de diseño y de textiles en muchos de los productos existe en México, y muchos de los que están aquí y nos están escuchando lo hacían. Y la pregunta que tal vez yo me haría es, ¿y no podríamos volverlo a hacer? ¿Es imposible o existe la posibilidad? Yo me quiero referir a este mismo tema sin salirme de los grandes retailers del mundo. Es que hay países como Brasil que han puesto en su legislación algunas reglas donde dicen, sí te permito que importes, pero me tienes que fabricar en el país cierta cantidad de producción. Tienes que tomar tú en cuenta que yo también tengo gente que tiene que coser y que tiene que comer, y eso no se ha llevado a cabo. Yo le quiero dirigir esta pregunta un poquito a Manolo, en ese sentido y en otro sentido.
En la cámara o las cámaras, tanto la textil como la del vestir, que también agradezco la presencia de Víctor Rayek en este foro, han tenido las ganas de juntar a la gente, pero estos esfuerzos pequeños, donde nos podemos juntar 4 gentes que hacemos diferentes tipos de tela y tener una propuesta común y realmente ser competitivos, no lo hemos podido hacer porque no sabemos trabajar juntos. ¿Qué nos pasa para agremiarnos, para lograr este asunto de comunidad, Manolo? Mira, muchas veces lo que yo he visto es que por costumbre, o sea, por costumbre en México se atora la información. El flujo de información es complicado hasta dentro de las cámaras. Muchos de la gente de México guardamos muy celosamente la información de nuestras compañías mira, y te hablo en temas de hasta para llenar nuestras propias encuestas. Entonces muchas veces se atora la información ahí y es difícil hacer todo ese encadenamiento, ¿no? O sea, entonces es un tema también que tenemos que irnos acostumbrando y tenemos que luchar por transparentar todo. No transparentar porque no es que esté oculta, es que como son empresas privadas y son pequeñas, muchas veces no la quieren compartir por celos o por miedos, ¿no? Entonces, y tenemos que ir rompiendo eso y tenemos que ser más abiertos en el compartir la información y en que fluya con más facilidad desde mi punto de vista. Me quiero dirigir un poquito en la misma pregunta en ese sentido, Rafa. ¿Por qué no nos hemos podido juntar? ¿Por qué no tenemos un frente común? No sé, inclusive de fabricantes nacionales judíos de tela, que tenemos N cantidad de gente que lo podríamos hacer para reunir una colección de temporada valiosa. ¿Por qué no lo hemos logrado? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué lenguaje tenemos que tener para lograrlo? Yo creo que tal vez la respuesta que estamos buscando es la necesidad. Y yo creo que tal vez en esta ocasión la necesidad nos puede hacer que lo logremos. Yo creo que la capacidad está, la energía está, los recursos están, y recursos humanos, recursos materiales, están ahí. Creo que sí lo podemos lograr, lo hemos hecho. Yo en este periodo me ha tocado observar un par de esas operaciones en las cuales empresarios de textil se ponen de acuerdo con empresarios de la confección para poder entregar en tiempos muy cortos productos muy específicos, muy especializados para el gobierno de los Estados Unidos, que prácticamente eran cosas que si en 12, 14 días no se entregaban, ya no se podían entregar. Y vi la forma de reaccionar y de hacerlo, y creo que eso se puede repetir, y se podría repetir para poder traer algunos de esos pedidos aquí. Y creo que lo podemos ver y podemos trabajar en ello. Y pues yo creo que ahí el esfuerzo a través de las cámaras, de tenernos juntos, y nosotros como empresarios, de saber quiénes son los confeccionistas, quiénes son los de textiles y cómo podemos hacer para que esto salga. Puede ser que lo veamos en los próximos meses cuando esto se empiece a normalizar. Oye, Emilio, perdón, yo también, complementado lo que decías en relación a lo que decías de las grandes tiendas de ropa que mencionaste, también aquí en México hay un mercado interesante que a veces ha pasado lo mismo, que traen su proveeduría y que no podemos entrar, y es el mercado hotelero por ejemplo, de la Riviera Maya, ¿eh? O sea, hay esos hoteles extranjeros que vienen, por ejemplo, los españoles que vienen con toda su proveeduría, a veces también no voltean al mercado nacional. Ese es otro gran mercado que hay y que también va a necesitar, hay una oportunidad porque se va a hacer, esta crisis ha hecho patente la necesidad del abasto local. Entonces hay varias cosas y otras oportunidades que se están viendo y que se pueden abrir. Hay que luchar, desde luego, hay que seguir haciendo que esas cadenas de ropa y esas cadenas hoteleras volteen para México, pero hay una gran oportunidad ahí que vale la pena apuntar. Emilio, si me permites complementar con lo que planteaste, creo que tocas un tema muy interesante. Creo que tú mencionas, bueno, el ejemplo que das de Brasil es un ejemplo claro. ¿Por qué allá sí, aquí no? Y realmente pues esta plática no se trata de entrar en cuestiones políticas, porque pues no es la idea de la plática, pero sin duda alguna sí tiene que ver con políticas públicas que se hacen en cada país. Tristemente aquí no tenemos las políticas públicas, no hay una política industrial para el sector textil per se, y pues hoy, y no es un tema trivial, sino es un tema real, el 60% de las mercancías que se comercializan en nuestro país, tristemente son producto de la ilegalidad y del contrabando. Y realmente pues no ha habido un empuje
desde el gobierno, en el sentido de decir, bueno, vamos a hacer esto que mencionabas, ¿no? Decía, oye, Brasil, pero también hay tantos empleos y tal, entonces voy a cuidar cuánto importo para que no destrozar mi mercado interno, que también sean exportadores. Entonces, creo que esta es algo que tú tocas que es de vital importancia por la coyuntura y por las oportunidades que vamos a tener. Porque de nada va a servir tener una demanda cuando de pronto, pues simple y sencillamente, lo que está ingresando a nuestro país, pues va ingresando por debajo del valor de la materia prima. Entonces, como decimos nosotros, pues ya de arranque, pues ya perdimos, ¿no? O sea, si están importando algo abajo de la materia prima, pues entonces tú si la vas a transformar, pues no tienes forma de competir. Entonces, creo que ese tema que tocas es bien interesante y a considerarse también. Ahora, nada más ¿puedo rápido? Sí, por favor. Muchas por veces, favor. Emilio, el modelo de Brasil es precisamente el que aquí mencionan que están en contra, ¿eh? Acuérdate que muchas veces las autoridades aquí han mencionado que, digo, informalmente, que esa entrada de esa mercancía de la que estaba mencionado a Pepe es antiinflacionaria y que el modelo de Brasil genera una inflación muy grande, así de ridículo como suena. Perdón que me meta en ese terreno, pero el modelo de Brasil mencionarlo es delicado porque están aquí muy en contra. Digo, aquí lo puedes mencionar, desde luego tú puedes mencionar lo que quieras, pero cuando lo hemos mencionado, esa respuesta recibimos. A mí me llama la atención un tema que lo mencionan y trabajando en cámara me lo encuentro constantemente. Tenemos un tema de hablar del hilo, de hablar del poquetín, de hablar de la tela, inclusive de la mezclilla, pero hay tanto producto de valor agregado que seríamos capaces de exportar y no lo vemos en los aparadores internacionales. ¿Qué pasa? ¿Por qué no logra México pasar esa brecha? Si tú te vas a Estados Unidos, tú no puedes entrar a un Saks o a un extinto Neumann Marcus o que está en bancarrota o sabremos qué pasará, pero tú no te encuentras una colección de un diseñador mexicano, no te encuentras las playeras de Yazbek o la lencería de Vicky Form o no sé, o voy a pensar en empresas medianas, tampoco te encuentras las colecciones de las marcas mexicanas. No llegamos al mercado y no tenemos esa facilidad. ¿Qué nos ha hecho falta? Ustedes han estado en los foros discutiéndolo. Me gustaría empezar en este caso con Fule, por favor. Creo que perdimos muchos años, sí se hacía, sí se exportaban los productos, varios de los que mencionaste sí se exportan y sí están en los Estados Unidos. Hay compañías muy exitosas de gente que seguramente nos está escuchando, entre ellos los que mencionas y algunos otros, que sus empresas viven de exportar esos productos y con marcas de aquí. Tal vez son más genéricos y no los ves en el tipo de tiendas que tú mencionas, Pero, pero están quiero ahí. quiero hacer una mención puntual para dejar claro el punto. Me puedo encontrar jeans fabricados en Torreón, me puedo encontrar trajes fabricados en Hidalgo, no hay duda de eso, pero tienen la etiqueta de la marca que me vino a comprar a México o tienen la marca de la marca propia que se fabricó. Yo me refiero a que encontremos la etiqueta del diseñador nacional No, puesta en los aparadores de un Walmart americano, de un Target, de un Sears. O sea, ese es el tipo de casos a los que me refiero. mira, yo te puedo decir con conocimiento muy personal, el tema de playeras que mencionas, tú sí tienes playeras con las marcas de las empresas mexicanas exportándose en cantidades muy importantes a los Estados Unidos y siendo de los mejores productos que se venden. Y algunos otros que se fabrican con insumos de México y de la región, que son marcas de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, la pregunta yo nada más la reformularía es, creo que sí sucede, y sucede en algunas preguntas, en algunos productos. Tu pregunta es, ¿cómo hacemos que suceda en más productos, de más forma, y cómo podemos entrar? Y creo que ahí es donde podríamos encontrar que a este tipo de cambio, con este tratado que sí va a hacer que la región funcione mejor que otras regiones del mundo, con estos tiempos de entrega, probablemente estemos llegando a eso, a lo que tú te refieres, y poder utilizar los canales digitales para ese tipo de marcas no tan grandes y que se pueden promocionar de otra manera, que creo que es una de las grandes oportunidades a las que yo me quería referir. Creo que hay una nueva forma de acercarnos a los consumidores que no estaba ahí antes y que viene a ser una disrupción total con las cadenas que a veces no nos permitían llegar. Entonces, creo que hoy podríamos plantearnos eso que tú planteas y ver cómo hacerlo para llegar. Y creo que ahí también hay oportunidades
muy, muy, muy fuertes que se podrían empezar a explorar. Y creo que más lo van a entender la gente más joven, la gente que tiene ganas de hacerlo, la gente que no tiene estructuras y negocios tan grandes que tienen otra serie de características. Y yo creo que vamos a empezar a ver eso a lo que tú te refieres. Pepe, tú estás muy centrado también en producto terminado. Esto es una problemática que nos debe acercar a todos los fabricantes. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, mira, creo tu pregunta es valiosísima, Emilio, y creo que este es un gran reto, ¿no? Una de las cosas que suceden, y voy a hacer también alusión a NAFTA, ¿no? O sea, para ejemplificar lo que tú pones, pues de pronto terminamos nosotros solamente agregando valor, ¿no? Y agregando valor puede ser ponerle el último tornillo a una pantalla de plasma, ¿no? A una pantalla de estas de LED, pues estás agregando un valor realmente, pero yo creo que el gran reto de todos no nada más es agregar valor. O sea, no está mal, pero yo lo puedo emular un poquito con una maquila. O sea, al final estás maquilando a alguien. En el momento que tú eres un maquilero, sin menospreciar ese trabajo, por supuesto, bueno, pues eres moneda de cambio y realmente lo que estás vendiendo es precio, ¿no? Dentro de otras cosas. Ahí sí te vas a un mercado en donde pues es coyuntural y dependerá del costo de la mano de obra, en donde se muevan las producciones a nivel global. Ahora, ¿cuál es el gran diferenciador? Y creo que este es el reto y creo que ese es lo que todos los nuevos y las nuevas generaciones deberían de pensar. Pues hay que crear valor. Y crear valor viene alrededor de un producto, pero también viene complementado de una marca. Uno tiene que crear algo que valga, que tenga un valor adicional. Por eso la pregunta que haces es muy interesante y muy profunda, porque me atrevería a decir que en México hay y ha habido históricamente un grado de malinchismo terrible. Y bueno, habían marcas desde hace 20, 30 años que muchos de los que están aquí en este foro recordarán, pues que han ido desapareciendo. Y desapareciendo porque, bueno, se ha volcado al negocio de las marcas propias, se ha volcado al negocio de las maquilas, y no porque no sea negocio, pero ahí simple y sencillamente, pues lo único que se está haciendo es agregando un valor y trabajando para otro, con el problema y con el riesgo de que el día de mañana podemos ser sustituidos, como dice, ¿no? Pues por un centavo. O sea, al final de cuentas, el que trae la marca y el que generó ese valor a ese producto, pues puede cambiar quién se lo maquile. Y puede ser en México o puede ser en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, esta retórica que tú planteas, creo que la debemos de tomar ahora que están las redes sociales, ahora que está de moda. O sea, creo que allá hay muchos paradigmas que se han roto, que podemos llegar a los consumidores finales, ¿no? Aunque siempre habrá en algunos casos algunos intermediarios que pueden ser estas grandes cadenas o los grandes almacenes, pero ahora hay que ver de otra forma. Hay que decir, bueno, mi creación viene complementado de una marca y tiene una identidad. Creo que esa identidad es la que debemos de capitalizar y en la que deberíamos de pensar para poder hacer una industria que sea valorada. Tomando el mismo ejemplo, que no me gusta porque coincido con lo que dice Manolo, ¿no? Brasil es un caso ahí medio raro, pero bueno, vamos a tomar el ejemplo de Colombia. En Colombia hay una cantidad de marcas nacionales impresionantes que se comercializan en Colombia, pero que también se exportan al resto del mundo. Entonces, creo que esto de las marcas es algo importantísimo que debemos potencializar y que debemos de volver a poner en el terreno las marcas nacionales, tanto en México como en el extranjero. Me encanta tu pregunta. Había un comentario que alguna vez escuché de Ikram Antaki que hablaba del tema que la exportación de manufactura se puede tener como un tema de exportación de la pobreza del país, porque estás vendiendo mano de obra barata y ha sido un error en el que hemos caído en diferentes industrias. Y me parece que es un error que sigue pesando. Manolo, tú has estado con estos temas en la Cámara. ¿Qué podemos hacer? O sea, sobre el mismo tema de agregar valor, me parece que debe haber mejores maneras de que nos llevemos la mayor parte del pastel, donde está lo rico, no que nos llevemos las migajas. ¿Cómo le hacemos? Es que yo sí creo que, o sea, coincido con lo que dice Pepe. Yo creo que también es un tema cultural. Yo creo que eso que dice es una manera, ¿cómo dice? Es una manera de exportar pobreza. Yo creo que también porque con facilidad se mueven de un lado al otro y van a donde está la mano de obra más barata y no les importa, no tienen ningún tipo de arraigo en los lugares a los que llegan. Entonces no dejan una riqueza permanente, ¿no? Ahí yo
coincido, creo que la respuesta va implícita en lo que nos dijo Pepe, pero coincido en que tenemos que trabajar en la parte de ADN mexicano, en la parte cultural, en la parte de marcas y de mexicanas. Se ha ido en muchos sectores. Apenas estaba yo leyendo una noticia que quieren ahora revivir la marca esta danesa 33, que los que ya estamos un poco más grandecitos, aunque no parezca, pero ya tenemos un poco más edad, yo creo que todos nos acordamos de ella. Entonces, esas marcas desaparecieron y sin importar nada. Entonces, ahora están tratando de revivir esas marcas. Ahora es un cambio, como que se requiere un cambio de cultura, un cambio de enfoque. Suena difícil, pero yo creo que es fácil y yo creo que es más fácil de lo que parece. Y y ahora con esta crisis que estamos viviendo, que se hace patente la importancia del abasto local, la importancia de tener ser un poco más regionales, no significa proteccionistas como hablamos, hay un gran chance, ¿no? Hay una gran oportunidad, ¿no? Ahí. No sé si contesté tu pregunta, Emilio. De alguna manera. Me quiero referir a un tema nuevo. Hay un tema respecto al financiamiento. Las fábricas de ropa han existido y han crecido porque han tenido proveedores de tela que son su principal fuente de apalancamiento para poder producir y entregarle productos a las cadenas principalmente o a su canal que estén abarcando. Vemos un periodo muy complicado en el cual los bancos, precisamente cuando se habla de tema textil y confección, nos aprietan ahí, nos dicen que ahorita no están prestando, que es un sector complicado y esto. El papel que juegan prestándole a los confeccionistas para desarrollarse es importantísimo. Fule, empiezo contigo también esta pregunta. Bueno, creo que es una pregunta muy álgida, Emilio, porque yo creo que ese va a ser uno de los recursos más escasos en los próximos meses. Y yo creo que vamos a tener que todos ser sumamente responsables y cercanos, porque no puedes ofrecer lo que en algunos momentos va a ser muy escaso. Entonces creo que vamos a tener que ahí fortalecer las relaciones cliente-proveedor y buscar de alguna manera que en toda la cadena esto siga fluyendo, porque efectivamente en el sector financiero va a ser complejo y habrá que ser sumamente responsable con lo que haya. La semana pasada tú tenías a Dani Becker aquí, que me pareció que dio una plática extraordinaria. Tuve la oportunidad de verla y creo que dio bastantes consejos y sugerencias de cómo manejar algunos de los temas. Entonces creo que eso va a ser muy importante. Y las relaciones de muchos años entre clientes y proveedores creo que ahora se van a hacer efectivas, porque pues vamos a tener que tenernos confianza y que seguir trabajando, volver a ir haciendo que los flujos vayan caminando. Y creo que ahí lo que nos ayudaría enormemente, no sé si es mucho pedir, pero que la última parte de la cadena fuera un poco más ética, la parte comercial, y pudiera tratarnos, voy a decir, cuando menos con las mismas condiciones con las que trata a los productos que importa. Y creo que ahí, de ahí provienen muchos de los temas. Entonces, por un lado es que esos clientes pudieran pagar más rápidamente para que los recursos pudieran bajar a lo largo de toda la cadena, y por otro lado, guardar mucho equilibrio en las relaciones cliente-proveedor de tantos años para que esto pueda seguir dando la vuelta. Y creo que esto lo vamos a vivir en julio, agosto, septiembre, octubre. Vamos a ver a dónde nos llevan todas estas relaciones para el tema de dinero y financieras. Pero es un tema muy importante. Me sigo con Manolo y le hago la misma pregunta, pero con un pedido. ¿Cómo puede el presidente de la Cámara Textil transmitirle el mensaje a todos los fabricantes de tela que es el momento de apoyar a las fábricas para darles financiamiento con las telas? ¿Cómo le podemos hacer para que el empuje venga de arriba para abajo y de la industria y de la iniciativa privada? Porque no me quiero meter en política, como dijiste, pero necesitamos apoyarnos entre nosotros. Entonces, ¿cómo le hacemos para apoyarnos? Mira, lo que pasa, yo estoy al principio de la cadena, yo hago hilo. Entonces, el problema es que los fabricantes de hilo, los fabricantes de tela, tampoco tenemos ya dinero. Ese es el problema. Entonces, nosotros estamos, desde luego tenemos que, o sea, en este arranque que es muy delicado, que puede haber más de las empresas que se piensan, hay empresas que se la van a ver difícil arrancando. Desde luego tiene que haber apoyo desde
de los productores de hilo y de tela, pero tiene que también fluir el dinero, lo que dijo Fule, tiene que fluir el dinero de las cadenas comerciales para abajo. O sea, ahí de la chamba de la Cámara y la chamba también del gobierno es mejorar las prácticas comerciales. Mejorar las prácticas comerciales es también hacer el trabajo con el Banco de Desarrollo, con la Banca de Desarrollo, para que tengan acceso a créditos a bajas tasas, no a las tasas que están ahorita ofreciendo, que verdaderamente son espeluznantes, o sea, no hay negocio que sobreviva. Y yo creo que la voluntad está, ¿no? O sea, de decir, oye, a mí me preguntas personalmente, oye, ¿tú apoyarías a tus clientes? Desde luego que sí los tenemos que apoyar, desde luego que tenemos que ayudar al arranque, y lo mismo voy a solicitar o vamos a solicitar nosotros de los proveedores, ¿no? Oye, por favor, ayúdame, tenemos que echar a jalar este motor desde la última parte de la cadena hasta el principio y de regreso, o sea, tiene que fluir casi en círculo, pero nos tienen que ayudar con las prácticas comerciales a fuerza. O sea, sí tienen que reactivarnos los pagos de las cadenas comerciales. Y sí tiene que haber apoyo de la banca también, ¿no? No pueden cerrar los créditos así porque ahora es cuando los necesitamos. Pepe, normalmente en reuniones de cámara oyes dos temas, todo el tiempo están sobre la mesa, no creo que haya sesión que no se hable. Vamos a hablar con las cadenas comerciales y vamos a buscar que se regule el comercio con China. Y siento que en vez de ir a resolver lo que nosotros en casa tenemos que resolver, siempre estamos peleándonos con el cliente y con el competidor. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, digo, es una realidad y creo que es la primera parte del planteamiento que yo hacía. O sea, yo creo que hay un reto, ¿no? Y estos paradigmas y malinchismo, o sea, yo creo que sí tenemos que hacer, a lo mejor suena un poco fuerte decir un frente común, pero sí tiene que haber una línea clara del último eslabón de la cadena hacia atrás para tener una cadena de suministro local. Creo que sí deben de las cadenas comerciales nacionales tomar cierta responsabilidad e impulsar a la proveeduría nacional. Fíjate que es curioso ver de pronto cómo los balances cambiaron a lo mejor en los últimos 10 años y creo que es parte de lo que tú estás planteando. Pues de pronto tú ya entras a una tienda departamental, empiezas a voltear etiquetas, tú lo decías, oye, pero ¿por qué no puedo ver en Estados Unidos producción hecha en México? Digo, sí la hay, ¿no? Ahí están los 6.500 millones de dólares que se exportan, pero no en la proporción que debería de haber, ¿no? Digo, nada más para ejemplificar, países como Vietnam, pues prácticamente van a llegar, bueno, no sé este año por esta crisis, pero hasta el año pasado pasaron ellos de estar exportando 700 millones de dólares hace 15 años a casi 40,000 millones de dólares de textiles, bueno, textiles y prendas. Entonces, esta transformación te habla de una política realmente sectorial que esté impulsando a una cadena de alto valor. Hay países que son suficientemente inteligentes para tomar estas áreas de oportunidad, porque si recuerdan, Manolo lo planteó en la diapositiva, empleamos a 1.3 millones de personas. O sea, es un sector intensivo en mano de obra. Entonces, hoy, si lo que México requiere es más trabajo mejor, ahora sí que trabajo mejor remunerado, creo que esta es una de las vías que se podría lograr, es por medio del sector textil. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, pues yo creo que hay que hacer la chamba entre todos. Creo que hay que sentarnos con las cadenas comerciales y debe de haber un compromiso de comprarlo hecho en México, de fabricar en México. Y tu pregunta del principio de, oye, ¿por qué no le vendemos a Inditex y tal? Bueno, sí han habido acercamientos, pero también debería de haber un compromiso de alguna manera moral de decir, oye, este porcentaje de mi producción en reciprocidad por lo que representa mi empresa en este país, pues debo de dar un poco de regreso, ¿no? O sea, al final, si estoy haciendo X cantidad de negocio, creo que tampoco es un tema, y digo, ya entendemos que en el tema económico también la moralidad no está ahí, pero pues debería de haber eso de, oye, pues mira, el 10% de lo que vendo en este país, por lo menos debo de consumirlo localmente. Entonces, es tripartita, o sea, por un lado tiene que estar la parte de las cadenas, por el otro lado tiene que haber una industria unida, y la otra, pues tiene que haber un gobierno. Entendemos que no nos gusta a nadie la política, pero al final de cuentas sí tiene que haber políticas públicas que te lo permitan. Y el tema que luego es muy complicado para todos nosotros, pues el tema de la ilegalidad. Ese, pues todos sabemos que nos mata. Y como lo dije, o sea, ya de saque salimos perdiendo. Entonces, creo que también hay que hacer un frente común
de cuidar que todas las operaciones sean legales, de cuidar que no estemos comprando mercancías, y lo tengo que decir abiertamente como es, porque además ya es un tema público, mercancías sin facturas, mercancías de empresas factureras. O sea, creo que todas estas operaciones de simulación, al final del día, pues nos van a alcanzar. Y creo que esta no es la vía correcta para hacer una cadena formal de suministro, y creo que va por ahí. Respecto a los clústeres, tú vas a China, vas a una región, escoge cualquier región que quieras en China, te paras en esa ciudad, en la zona residencial o donde vive la gente, y todo alrededor tienes todo el abasto que necesitas para la cadena de suministro y generar el producto. Aquí hemos hecho cosas distintas. Aquí de pronto te encuentras una empresa, perdón que ponga el caso, Fulle, pero te puedes encontrar una empresa que hace el hilo, que hace la tela, que hace la prenda, que tiene las tiendas, o sea, está completamente vertical en vez de tener repartido el pastel. ¿Por qué no podemos cambiar un poquito el modelo? Y déjame ir un poquito más lejos. Inclusive el chino que te trata cuando vas a comprarle, ni siquiera es el dueño de la fábrica, ni es cercano al dueño de la fábrica, ni cercano al dueño del hilo, ni tiene máquinas de coser. Es un broker muy profesional que su único trabajo es tener contacto con la exportación. Es más, que su idioma principal es el inglés, en pocas palabras. ¿Qué nos está pasando? Fule, tienes mucha experiencia en este tema. No, mira, no, yo creo que coincido con tu punto de vista. Tal vez pareciera de una forma, pero realmente creo que el modelo en el que nosotros eh, consideramos que funciona mejor es que cada una de esas partes tiene que poder ser independiente, competitiva, y tiene que poder vender a otros sus productos y servicios. Si cualquier parte o cualquier eslabón de un negocio no logra hacerlo, no debería de estar ahí. Entonces, yo creo que más bien el modelo que tú planteas de esos clústeres y de que cada una de las partes del negocio tenga un sinfín de clientes que le compren, que le vendan y que generen todo eso que tú estás planteando, me parece que es como debemos de trabajar. Creo que el modelo vertical del punto A, el hilo, a la tienda, tiene algunos problemas en esta nueva realidad. Entonces creo que la oportunidad está en todos estos que puedan generar transacciones y alianzas en cada una de las partes para poder hacer los productos con el servicio y la logística para llegar al cliente y entregarle lo que quiere en el momento en que lo pide. Me muevo un poquito aquí con Manolo. Manolo es un empresario, nieto de un gran empresario, don Manuel Espinosa Iglesias. Yo creo que en los últimos 100 años no hemos vivido nada parecido. Si tu abuelo estuviera en este momento, ¿qué diría? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué chamba nos pondríamos a hacer, dinos? Bueno, a ver, yo más bien te puedo decir el ejemplo que recibí, no pondría palabras en la boca de mi abuelo, pero yo lo que sí te digo es que, lo que sí te puedo decir es que mi abuelo vivió crisis muy dramáticas, ¿no? Para empezar, pues fue la generación posrevolucionaria, ¿no? Mi abuelo nació en principios del siglo XX, nació en 1909 y luego, ya sabes que en esa época, al principio también hubo otra pandemia, la famosa mal llamada influenza española, pero estuvo ahí. Y luego, bueno, ellos vivieron una cultura de mucho esfuerzo, ya para no echar un rollo largo. Luego le tocó una carrera muy larga empresarial, que digamos su última empresa que más llamativa, a pesar de que hizo varias, fue Vancomer, que todos conocemos esa marca. Y hoy la crisis que él vivió en el 82 fue la expropiación bancaria, que eso es de un tema que pues, nada más pensar que a los 73 años te pueden quitar la empresa que construiste, y no nada más la empresa que construiste, sino esa empresa en particular que construiste. Cualquier empresa que te la quitaran es horrible, no digo que no, a mí me dolería mucho que me quitaran ahorita lo que tengo, pero en esa época pues era como el estandarte de la banca moderna del mundo, y sobre todo de Latinoamérica. Él, cuando le quitaron el banco, hay una cosa ahí que nada más lo único que dijo fue abrir una botella de champaña y dijo, mi vida de banquero se acabó, ahora brindo por mi nueva vida, ¿no? Entonces, lo que a mí me llama la atención de mi abuelo es que siempre era un hombre que se echaba para adelante, que
que es más, en su discurso habitual era que no fuéramos esparciendo el desaliento. Esa palabra la dijo una vez en una convención bancaria en los 70s, a finales de los 70s. Yo no había nacido, pero ahí está documentada. Y siempre era un hombre como muy echado para adelante, que trataba de buscar las crisis, y aún a su avanzada edad después vivió algunas buenas épocas de la Bolsa Mexicana, se asoció en Teléfonos de México. En ningún momento lo vi yo que se rindiera. Entonces, si tú me preguntas ante esa actitud de hacer las cosas bien, de hacer las cosas derechas, que coincide con lo que estaba diciendo Pepe, porque era desde mi punto de vista un hombre muy honrado y muy derecho en los tratos que hacía, y la manera de su carácter de irse para adelante en todos esos aspectos. Yo diría que ahorita nos diría que sí estamos viendo una crisis muy dura, que tenemos que aguantar, que tenemos que cuidar a nuestra gente. Él era muy orientado a su gente, a sus empleados, a la gente que trabajaba con él, les tenía un gran amor, ¿no? Tenía un gran amor por México. También diría que cuidáramos al país, que cuidáramos a nuestra gente, y que cuidáramos nuestra parte emocional, que no nos echáramos para abajo, me imagino, por lo que viví en su ejemplo. Quiero tocar un tema que debe de ser del interés del público en general. Hay un concepto en el tema del TEMEC que se llama de minimis. Me gustaría que expliques el concepto y expliques cómo nos impacta tanto a las empresas como a las personas, porque me parece que es un tema de gran discusión en el tratado y creo que es un tema fundamental. Bueno, para simplificar esta parte técnica, realmente lo que se le conoce como de minimis no es otra cosa más que una franquicia que se les otorgó hace 25 años a las empresas de paquetería. Y es una franquicia por la cual se pueden importar bienes sin tener que declarar absolutamente nada. Entonces, uno de los temas más álgidos, para que tengan una idea, era pues que los americanos querían subir el monto de la franquicia. En aquel entonces, bueno, una franquicia de $50 y pretendían, creo que había hasta un planteamiento de subirla a $1,200. Pues imagínense tener una franquicia de poder importar $1,200 de mercancía sin tener que declarar absolutamente nada, y pues tener múltiples operaciones. Tampoco tenía límite ni restricción de las operaciones que se podían realizar. Entonces, pues ya no quiero pensar en la compra de mercancías. Imagínense la compra de suministros, ¿no? Empresas como Alibaba, ¿no? Chinas, que por medio de esta franquicia, pues uno podría estar importando telas, prendas, botones, habilitaciones, avíos, por $1,200, que bueno, eran $1,200 que estaban escritos en un papel, porque como no hay un tema de declarar específicamente lo que se importa, pues luego ya terminan, y lo sabemos porque así es, pues terminan siendo, pues no $1,200, terminan siendo contenedores que bajo esta franquicia, pues están entre mercancía y están compitiendo deslealmente. Afortunadamente, este fue uno de los temas que se le llamaron como de líneas rojas, y en este sentido, bueno, pues logramos que la franquicia quedara en $300, distante a los 1,200 que estaban planteados, pero sin duda alguna, pues no deja de ser una preocupación. Por eso creemos que el tema del enforcement aduanero debe de ser crucial y esencial para tener mucho cuidado con estas importaciones. Por aclarar una cosa, entonces también existiría un área de oportunidad respecto a las empresas mexicanas que tuvieron una propuesta digital fuerte y quisieran mandar sus productos a diferentes países, por lo menos Estados Unidos y Canadá, de una forma tan sencilla como lo hace hoy Amazon Estados Unidos a México, o como lo haría Gap, o no sé, algunas de las empresas que están mandando producto de textil, confección a México. O sea, ganamos también para el otro lado. ¿Existe ese espacio? Bueno, es recíproca, ¿no? La regla es una regla recíproca, no nada más es de una vía, ¿no? En el acuerdo va de ida y vuelta. O sea, sí sin duda es una oportunidad, pero bueno, es una oportunidad acotada a cierto porcentaje, en donde, bueno, con el enforcement tampoco va a ser tan sencillo. Bien utilizada, y vuelvo al tema de la legalidad, bien utilizada podría haber cierto control. Mal utilizada es un descontrol total. Pero la diferencia es que el gobierno americano, de pronto, pues tú dirías, oye, pues aquí son medio laxos, no pasa nada, pero cuando de repente le ponen el dedo a un tema, pues se van 5 años para atrás y hay que demostrarlo, y ahí sí ahora sí que ahí sí hay un Estado de Derecho que de pronto, pues aquí nos falta, ¿no? Entonces, pues mira, sí es una oportunidad, pero yo lo vería hoy como una amenaza que habría que estar cuidando también en este sentido por el ingreso de las mercancías.
Ok, estamos casi acabando la plática. Quiero hacerles una pregunta sobre algo que va a ser relevante. Me quiero llevar las cosas en la mano. Me quiero llevar 3 puntos de las 3 cosas que en los meses que ya pasaron, en los casi 110 días que llevamos de pandemia por ahí, o 100, ciento y pico de días, tuvimos ya que haber hecho como directores de nuestra empresa y 3 cosas que cuando entremos al negocio son fundamentales de realizarlas. Adelante, Fule. Bueno, la primera, y para ser muy puntual, es bajar los costos fijos de una manera drástica, como nunca antes se habían hecho. Hacer mucho más eficiente la operación, cualquiera que ésta sea, que es hacer mucho más con menos y verlo de manera muy seriamente. Y una tercera, que para mí ha sido un gran descubrimiento y que he tenido la oportunidad de reflexionar, es dejar a los jóvenes tomar muchas más decisiones, porque creo que sí hay un tema generacional con el tema de la pandemia y del COVID, y me parece que los jóvenes están más preparados para estos tiempos desde el punto de vista salud, físico y de toma de decisiones. Y lo digo seriamente, si tienen algunos jóvenes por ahí que están trabajando o que están cerca o que pueden hacerlos que participen de mucho mayor manera en sus negocios, déjenlos, lo van a hacer mejor que nuestras generaciones. Manolo, 3 consejos prácticos o 3 acciones inmediatas que tuvieras que estar llevando a cabo en este momento. Mira, yo todavía no me toca el cambio generacional, mi hijo tiene 1 año y medio, entonces como lo deje irse con las decisiones, no sé qué va a pasar, Fule. Pero yo creo que nos va a tocar un momento de cuidar mucho los flujos. Esto suena, o sea, me pueden decir, pues claro, siempre cuidamos los flujos, ¿no? Pero muchas veces no es así. Muchas veces la teoría del ingeniero es tú produce lo más que puedas, si eres industrial, estoy hablando si eres industrial, produce lo más que puedas, baja los costos, ampliando la producción y en un momento dado sacrifica un poco de flujo por utilidad si es que tienes tú que ampliar los plazos de crédito o lo que sea. En este momento no creo que sea momento para eso, es momento de salvar la situación, cuidar los flujos, aunque a veces veamos los resultados un poquito peor, aunque a veces veamos que la parte financiera de las depreciaciones es que no ocupan flujo, nos ganan, hay que orientarse un poquito más al flujo, a cuidar el flujo de efectivo, a cuidar la parte de cobranza, el parte de flujo. Otra parte como director, que me van a decir que soy muy romántico, pero creo que es una parte importante. Hay que cuidar la parte de decisiones y la parte emocional que tenemos los directores generales de nuestras empresas, ya que yo como siempre les digo, esto es una carrera de fondo, no es un sprint, ¿no? Entonces, tenemos que tranquilizarnos, tenemos que tratar de no perder la perspectiva, tenemos que tratar de estar, el miedo se tiene, pero tratar de controlarlo para llegar al final de esta crisis y realmente aprovechar las oportunidades, ¿no? Y la tercera parte que yo diría es el fundamental cuidado de nuestra gente, de nuestra planta productiva, de la gente que trabaja con nosotros, que la han pasado muy mal, han sufrido muy, muy duro esta crisis. Muchas de ellas y muchos de ellos están en su casa, muchas de las industrias no han podido pagar el salario completo y esto es un gran daño. Entonces, sí hacer conciencia de que cómo podemos ayudar a la gente que trabaja con nosotros y para que estén mejor, para que tengan mejor bienestar, porque de verdad sí necesitamos que la gente esté mejor de lo que ha estado, ¿no? Entonces esos son los 3 consejos que yo daría, ¿no? Muchas gracias, Manolo. Pepe. Sí, mira, yo te diría que pues echarnos a correr, ¿no? No, la realidad no va por ahí. Eso no se vale. Ya le dije a Dani Becker que apagar la luz para nosotros no existe. Aquí no hay que el último se vaya a apagar la luz. Aquí estamos para mantenernos abiertos, prendidos y para adelante. Nadie se puede rajar. No, así es una pequeña broma. Al contrario, echarnos a correr al interior de nuestros negocios. Creo que pues, cuando las cosas marchan bien, es un común denominador del ser humano, ¿no? Pues de pronto uno, y lo voy a comparar así, ¿no? Pues te pones pues a comer un poquito de más y de pronto ya engordaste y ya traes un poquito de grasa por aquí, por allá. Pero mira, todo está bien, la vida va bien, todo está bonito, no pasa nada. Pero de pronto uno tiene ya un problema de salud y dice, caray, pues me sobran kilos, esto ya no está bien,
ya me está fallando esto por acá. Entonces yo creo que si hacemos esta comparativa, las empresas son iguales. Hoy, pues las empresas tienen que reinventarse, definitivamente. Tienen que ver la manera de bajar gastos, ¿no? O sea, esta grasa adicional que de pronto se le va acumulando a los negocios, pues es momento crucial de volverse fit, de la que las empresas estén realmente en forma, que sean ágiles. Y en este sentido yo te diría, uno, buscar de qué manera reinventarse. Dos, nunca perder, ¿no? Porque es un poquito, por eso lo decía de broma al principio, nunca perder este espíritu empresarial y emprendedor, nunca tirar la toalla y siempre buscar en toda crisis las oportunidades que las crisis dejan. Si esto implica cambiar, ¿no? Y ahora sí que reconvertirse, que lo hemos visto en la industria textil, muchas empresas pues que se dedicaban a fabricar otras cosas y que de pronto ya son grandes, no chicos, grandes proveedores del sector salud. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, que hay que pues, salirse de la caja, reinventarse y decir, oye, mira, yo antes hacía estos productos y de pronto dije, pues a ver, el mercado me está jalando por acá, tengo la agilidad, la flexibilidad de reinventarme y bueno, me reinvento, ¿no? Entonces, creo que no perder, sin duda alguna, este espíritu empresarial y emprendedor y buscar estas oportunidades que están allá afuera porque sí lo están. Fule, me preguntan, ¿recortar gastos fijos significará recortes de personal? ¿Significa valorar de otra manera el talento que uno tiene? Sí, mira, definitivamente. Y coincido en el punto de la gente que mencionaba Manolo. Creo que realmente la gente que está cerca y que está trabajando la ha pasado complicado y difícil y necesitamos tratar de regresar a los estándares normales. Pero sin duda, sí veo que estos son tiempos en donde es mejor que sobreviva la empresa, aunque algunas personas ya no puedan seguir laborando en ella y esperamos que pronto puedan conseguir alguna otra oportunidad, que por mantener a la gente y a las plantillas completas, pues termines haciendo que la empresa no pueda sobrevivir. Pues sí, desafortunadamente tengo que decir que sí, creo que es momento de recortes, de buscar todas las oportunidades, de encontrar en dónde se puede hacer más con menos y pues tomar las decisiones difíciles. Y diría yo, mejor antes que después. Que demasiado tarde. Manolo, aquí tengo una pregunta que me parece interesante. Preguntan, ¿por qué no intercambiar información entre fabricantes y productores? ¿Qué es lo que producimos cada uno y ser más eficientes en la compra y venta de insumos? Y cómo, y como decían ustedes, trabajar juntos en proyectos compartidos. Quiero agregar algo más para que la pregunta esté completa, porque con esta misma pregunta también quiero que Pepe conteste este tema. China hizo algo muy bien con los sitios de Made in China y Alibaba, que empezaron como una plataforma de proveeduría. De ahí despegaron a otros lugares. Es decir, de forma individual, las empresas privadas han sabido subir sus productos, poner sus cuotas mínimas, sus mejores precios, sus condiciones y la calificación que tienen los proveedores. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a empezar con una pequeña célula, puede ser en este grupo, y después va a crecer. Pero ¿qué podríamos hacer? Ustedes están a cargo de ciertas situaciones. ¿Qué hacemos para poder trabajar juntos fabricantes y productores? No, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Desde luego tiene toda la razón. O sea, tenemos que trabajar juntos. Y tenemos, pero te digo, o sea, de nada sirve tú poner una plataforma si la gente no se va a animar a compartir la información. Tú le preguntas y no estoy diciendo que no lo hagamos, estoy diciendo que lo debemos de hacer y nada más hay que buscar el cómo se haga y el cómo sí, ¿no? Tú le preguntas a un americano cuánto vende y te dicen 3 segundos. ¿Qué dice? Tú le preguntas a un mexicano cuánto vendemos y te decimos, oye, háblame la semana que entra porque me está cortando el audio. Ahora lo podemos, fíjate, ahora ya podemos apagar la cámara, ya tenemos otro pretexto, ¿no? Pero desde luego que sí, se han hecho varios intentos en la cámara desde hace tiempo y desde que yo no estaba, Pepe te va a poder hablar mejor de eso, pero incluso en los business to business y en los foros que se han tratado de hacer, no hemos tenido gran retroalimentación. Se debe de mejorar y se debe, como hablemos otra, aunque suene long shot, como dicen, debemos de mejorar esa parte cultural y seguir trabajando. Y esta es una oportunidad también para impulsar más eso. Gracias, Pepe.
Sí, mira, aquí Emilio yo te contestaría de la siguiente manera. Sin duda alguna empieza con un tema de oferta y demanda, ¿no? O sea, tú preguntabas hace tiempo, y es que, y creo que aquí en el chat estoy viendo algunas preguntas en ese sentido. Ya no encuentro ¿dónde puedo conseguir esta tela que ya no la hay? Antes se hacía y tal. Y luego haces el planteamiento de los clústeres, ¿no? Y decías, oye, ¿por qué los clústeres en China? Y yo, pues yo te diría, al final de cuentas, a lo mejor la palabra clúster suena sofisticada, pero no es otra cosa más que trabajar en equipo, trabajar en comunidad, quitar el tema de los celos, ¿no? De negocios y tal, y decir, oye, la suma de todos siempre va a ser mayor que la de uno. Entonces, creo que estos paradigmas, pues ya hay que romperlos, creo que ya hay que madurar, creo que el sector debería ser del campo hasta el aparador de una forma integral. O sea, es increíble que tengamos tanto y no lo podamos aprovechar. Y yo te diría, ojalá y este sector y esta industria funcionara como la comunidad, como las comunidades judías que también estructuradas están y que funcionan y que nos ayudamos entre nosotros y que compartimos entre nosotros buenas, malas y tal. Ese es un clúster, Emilio, al final, para mí, ese es un clúster exitoso. Deberíamos de buscar cómo hacer este clúster exitoso industrial. Y esto es trabajando de una forma coordinada desde el principio de la cadena, desde el campo, la parte textil, la parte de las prendas del vestir, y así poder hacer esto que pues, fue un proyecto ya de muchos años que le llamamos encadenamiento, y que en su momento, cuando tuve la fortuna de ser presidente de la Cámara, junto con Sami Hersevich, ¿no? Que fue presidente también, pues logramos estos encadenamientos con empresas importantes, ¿no? Con el grupo Liverpool, y se logró ahí sí una unión de fabricantes importantes de telas, que mira, que de pronto no estaban en el radar, ¿no? Porque el fabricante de tela, habían unos que nos daba hasta risa porque decían, bueno, no lo puedo decir aquí porque luego tendemos a ser medio groseros, pero decían, yo no le vuelvo a vender a fulano de tal porque tal. Oye, espérame tantito, pero ¿qué pasaría si cambiaría el modelo de negocio? ¿Qué pasaría si el esquema de trabajo es que te compren tu tela como te la compra al quien se la exportas? Una carta de crédito, que tengas certeza, que te paguen en dólares. O sea, tú pon las condiciones sobre la mesa. Oye, espérame, si yo pongo esas condiciones, estoy de acuerdo. Y por el otro lado, pues el comprador diría, oye, pues yo puedo hacer también el mismo compromiso. Y ahí, en automático, aunque no lo creas, Emilio, había una eficiencia de costos importantísima, ¿eh? O sea, ya estaban dispuestos, y ahí tenemos las métricas, de vender 30% más barato. Y simple y sencillamente porque ya quitabas esta parte del factor riesgo y de las prácticas desleales y de las prácticas o las malas prácticas comerciales que de pronto algunos de nuestros clientes llevan a cabo, ¿no? Entonces, creo que esta parte de hacer un supply chain integrado, una cadena de valor integrada, pues es lo que nos volvería a ser exitosos y regresar al tema del clúster y regresar al tema de trabajar como una comunidad. Es una integración total. Muchas gracias, Pepe. La verdad es que hay muchísimos comentarios de la gente, muchísimas felicitaciones a los tres. Yo quisiera poder seguir platicando, pero hay que respetar un poquito también el tiempo de toda la gente que nos ha hecho favor de conectarse. Hemos tenido un evento muy exitoso. Quiero terminar dándoles la palabra en el mismo orden que los presenté, para un comentario final, y les quiero pedir de todo corazón que ese comentario final le agreguemos un toque muy positivo en función de lo que hay que hacer hoy en la noche o mañana en la mañana. ¿Qué hay que hacer puntualmente? Te pido por favor, Manolo, que empieces y les iré dando la palabra. Bueno, a ver, lo que hay que hacer es prepararnos para arrancar, porque ya hay un periodo en el que estamos, en el que nos están empezando poco a poco a permitir empezar a reactivar, valga la redundancia, pero reactivar la industria. Entonces necesitamos prepararnos bien, necesitamos adaptarnos también a los protocolos, necesitamos, como te digo, como digo, o arrancamos ahora y vemos cómo le hacemos o no vamos a arrancar nunca. Entonces hay que prepararse, hay que preparar una vez más a la gente, hay que adaptarnos, hay que ver las oportunidades que se nos han abierto, porque sí hay una intención real de fortalecer este hemisferio, no lo desperdiciemos. Yo lo vi mucho ahora que estuvimos hablando con la Cámara, con mi contraparte de la Cámara de Estados Unidos, que dijo, estamos viendo una crisis horrible, estamos en un momento muy complicado, pero si en esta no fortalecemos este hemisferio, no sé en cuál la vamos a fortalecer, no sé cuál va a ser la otra que se nos presente.
Tenemos que seguir luchando todos, tenemos que seguir luchando a nivel Cámara, a nivel empresarios, a nivel sociedad civil. La sociedad civil de México tenemos que fortalecernos, también la tenemos que fortalecer entre todos, porque el gobierno, como decía Pepe, la parte tripartita, la parte de gobierno haga lo suyo y nos ayude y nos impulse. Y aprovechar esta oportunidad, encadenarnos con Estados Unidos y también con el mercado doméstico, que es un mercado interesante. Ahorita está debilitado, pero es un mercado interesante y debe de fortalecerse más, ¿no? Vuelvo a repetir, perdón que sea reiterativo, pero vuelvo a repetir el cuidado a nuestra gente. Finalmente, también son un motor de consumo. También tiene razón Fule, no podemos mantener a la gente que no debe estar, porque ponemos en riesgo todos los otros empleos. Hay veces que hay que tomar algunas decisiones drásticas, ¿no? Y esas decisiones se toman y ya está, pero tanto a la gente que vamos en un momento dado despedir o se va a separar, hay que tratarla bien, hay que se vayan bien con su liquidación y todo, como a la gente que se quede, motivarla y incentivarla, ¿no? Y en un momento dado, si nos empieza a ir bien, que es muy posible, pues tal vez regresarles algo de lo que se perdió. Muchísimas gracias, Manolo, y gracias por tu participación en este foro. Gracias Le por la doy invitación. palabra, Y gracias a por Don favor, Mayer, cierre. perdón, gracias a Don Mayer también por invitarme. Y a todos ustedes. Le doy la palabra a Rafael Saga. Le pido tu comentario final. No, brevemente decirles que creo que lo que podemos hacer hoy y mañana es empezar el día con una nueva actitud, salir con ganas, con optimismo, viendo con los lentes de en dónde están las oportunidades. Sabemos y hemos vivido los últimos meses todas las cosas difíciles y las partes complicadas de lo que estamos viviendo. Pero si seguimos viéndolas, no vamos a ir a ningún lado. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es salir, ver con otros lentes, con optimismo, la actitud de vamos a enfrentar esto, vamos a encontrar las oportunidades y día con día vamos a ir buscando que el día de hoy sea un poquito mejor que el día anterior. Ese es mi mensaje. Creo que lo hemos hecho, creo que hemos enfrentado muchas juntos de distintas maneras y estoy seguro que esta va a ser otra de ellas. Tal vez la más difícil, tal vez la más retadora que nos haya tocado vivir, pero estoy seguro de que vamos a poderla ver hacia atrás y decir, mira, pasó, ve cómo lo hicimos, ve cómo nos reinventamos, ve lo que se logró. Así es que a todas y a todos los que nos escuchan, yo de verdad les pido, mañana lleguen y busquen dónde están las oportunidades, a dónde está el queso, cómo lo vamos a encontrar, en este sector o en algún otro sector. Y muchísimas gracias por la invitación y por escucharnos. Gracias por tu participación, Fule. Finalmente, Pepe, tu comentario final. Pues mira, siendo reiterativo, pues sabemos que estamos en medio de una crisis, buscar las oportunidades, buscar esta parte que dije de reconvertirnos, buscar si en estas oportunidades hay que hacer las cosas diferentes, hacerlo, quitarnos la grasa de encima, o sea, sí cuidar los gastos, volvernos a ser ágiles, tener un negocio que tenga esta flexibilidad y trabajar en comunidad. O sea, yo creo que esta parte, Emilio, y en este foro creo que vale la pena decirlo. Trabajemos comunitariamente, o sea, comunitariamente en el ámbito textil, ¿no? O sea, que toda la industria realmente trabaje como una. Me gusta ver en el chat que dicen, oye, estoy buscando esta tela porque a mí Inditex me buscó. ¿En dónde puedo conseguir las telas? Entonces, sí hay esta parte de oferta y demanda y de pronto como que no la estamos sabiendo cruzar. Entonces, mi invitación sería decir, ahí están las oportunidades, o sea, yo me veo optimista. Hablamos un poquito del TEMEC, ¿no? Del USMCA. También ahí hay oportunidades. También hay oportunidades de poder hacer otras cosas que antes no se hacían acá. Y bueno, pues sí se devaluó el tipo de cambio y tal, y es un problema. Bueno, también es un problema, pero es una oportunidad. Ahorita somos más competitivos a un tipo de cambio de 22.50, 23, de cuando el tipo de cambio estaba a 18.50. Entonces, tenemos ahí también un campo de ser también nuevamente exportadores. Fule y Manolo lo decían, oye, pues antes sí le vendíamos a estas cadenas. Bueno, pues pongámonos las pilas y volvamos a vender en Estados Unidos. Hay el interés de regresar a este hemisferio el sector textil. Aprovechemos, ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias.
tomo partido, no debería de tomar, pero voy a decir una cosa, hay que sentarse a trabajar con los fabricantes de tela, de nuestras telas más importantes, entender el hilo, entender el acabado, entender el colorido, entender el estampado, trabajar de cerca, buscar ideas dinámicas y sobre todo impulsar. Tenemos que cobijar a toda la gente que trabaja con nosotros sin lugar a dudas y tenemos que sacar adelante este país y a nuestras empresas. No tenemos de otra, es el camino que nos tocó y es el camino que tenemos que sacar adelante para todos nosotros. Como comentario final, quisiera darles las gracias a los tres ponentes. Les quiero comentar que los webinars han tenido mucho éxito y hemos preparado un webinar doble que vamos a tener la semana entrante. Vamos a empezar con un webinar enfocado en fibras y fondos en el sector de construcción y una segunda parte el siguiente miércoles 15 que va a hablar de la parte de construcción y desarrollo inmobiliario. Tenemos grandes ponentes, vamos a mandar esa información para que ustedes puedan participar y les vamos a pedir que estén en contacto con la comunidad, que estén en contacto con las cámaras y que quitemos esa barrera que de pronto no nos deja trabajar porque no nos queda de otra. Solamente trabajando en comunidad vamos a poder sacar adelante nuestros negocios y necesitamos trabajar hoy porque mañana es demasiado tarde. El mañana del mexicano necesitamos desaparecerlo en toda su categoría. Y hoy es el momento de pensar en ese mañana, pero próspero y con un gran futuro. Muchísimas gracias. Les cedo la palabra. Creo que aquí es un comentario final, Pepe. Sí, perdón. Cedo la palabra a Alicia para no, despedir. Sí, no te agradecí a ti y a todos los que están, a Alicia, a Manolo, a Fule, por este evento, a todos los que nos acompañan y especialmente un reconocimiento también a Don Mayer, ¿no? Que fue impulsor de que esto se llevara a cabo y pues un gran ejemplo de tenacidad y de cómo sí se puede y pues él ha pasado por todo tipo de adversidades y no se echa para atrás. Tan es así que sigue promoviendo este tipo de eventos y pues le mando de aquí un afectuoso saludo y pues nuevamente muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los que nos acompañaron a este foro. Me uno a ese abrazo a Don Mayer, Pepe. Gracias, muchas gracias. Seguramente nos está escuchando. Claro, Gracias a todos. Es el gran organizador. Le cedo la palabra a Alicia para cerrar con comentario final y ofrecerles la información de las cámaras que las hemos puesto en el chat también para el que guste saber. Adelante, Alicia. Muchas gracias. Así es. Bueno, pues nada más agradecerles a todos. Sin duda, sus comentarios van a ser de gran utilidad y bienvenidos. Es su casa. Gracias a los que nos escucharon y estén atentos para las próximas webinars.